¿Sabías que un taxi de Nueva York puede superar los 800.000 kilómetros con el motor y la transmisión de fábrica? Mientras que el sedán convencional que guardas en tu garaje empieza a pedir reparaciones costosas antes de los 200.000. No es una exageración de Internet, son los datos de los registros de flotas urbanas. Cada vez que un conductor entra al taller y me dice que los vehículos híbridos son complejos, poco fiables o una bomba de tiempo electrónica, no puedo evitar sonreír. Están mirando el mapa al revés. La lógica del consumidor promedio dicta que a mayor número de componentes, mayor es el riesgo de avería. Tienes dos fuentes de energía, una batería de alta tensión, inversores y un cerebro electrónico gestionando todo en milisegundos. Parece la receta perfecta para el desastre en un taller. Pero la realidad mecánica demuestra exactamente lo contrario. Los concesionarios prefieren venderte la idea de que la longevidad de estos motores se debe a un mantenimiento exclusivo y costoso que solo ellos pueden proveer. Mentira. La verdad incómoda que no te cuentan es que el secreto no está en la complejidad, sino en una estrategia de ingeniería que elimina el desgaste antes de que ocurra. Hoy vas a descubrir los 3 ajustes de diseño ocultos que hacen que estos sistemas multipliquen su vida útil. ¿Y por qué has estado cuidando tu coche convencional de la manera equivocada? Para entender el primer gran secreto, necesito que olvides todo lo que crees saber sobre el desgaste del motor. El factor más crítico dentro de un híbrido de Toyota no es lo que el motor de gasolina está haciendo, sino lo que no está haciendo. En un vehículo tradicional, el motor de combustión es un esclavo absoluto. Cada vez que el semáforo cambia a verde, es el motor de gasolina. Cada vez que avanzas un metro en el tráfico pesado de la ciudad, es el motor de gasolina. Cada aceleración, cada arranque en frío, cada ciclo de parada y arranque. Todo recae sobre un solo bloque de metal. Esto se traduce en picos constantes de revoluciones por minuto, cambios bruscos de carga mecánica y un estrés térmico cíclico miles de veces al día. La semana pasada entró al taller un cliente con un sedán convencional de apenas 4 años. El motor vibraba y la compresión estaba cayendo debido al desgaste prematuro de los segmentos del pistón. Su rutina: solo trayectos urbanos de casa al trabajo. El peor escenario posible. Aquí es donde el diseño híbrido cambia las reglas del juego. Durante los momentos de baja velocidad, el motor eléctrico asume el control total. En el tráfico denso, motor eléctrico. Pero lo más importante ocurre en los primeros 3 segundos de aceleración desde cero. Ese es el instante exacto donde la carga mecánica sobre los cojinetes del cigüeñal es máxima, porque el motor tiene que vencer la inercia de un objeto de 1,5 toneladas detenido. En el híbrido, el motor eléctrico genera su torque máximo de manera instantánea, absorbiendo todo ese impacto inicial antes de que el motor de combustión reciba la orden de encenderse. Piensa en esto como 2 trabajadores en una mudanza. El primero carga todas las cajas pesadas solo, corriendo de arriba a abajo por las escaleras sin descanso. El segundo tiene un compañero robusto que levanta la caja del suelo y le ayuda a equilibrarla antes de que él empiece a caminar. ¿Cuál de los 2 trabajadores llegará a los 60 años con las rodillas y la espalda intactas? El motor híbrido no está fabricado con aleaciones espaciales ni es intrínsecamente más fuerte que un motor común. Simplemente está protegido. Menos fricción, menos picos de temperatura y menos tensión mecánica acumulada. Al reducir la fricción en los ciclos más brutales del día a día, el desgaste no solo disminuye, sino que se mitiga exponencialmente a lo largo de los años. El tráfico de la ciudad, que destruye un motor convencional a pasos agigantados, es el terreno donde el sistema híbrido protege mejor sus componentes internos. Esto nos lleva directamente al segundo ajuste de ingeniería. Uno que redefinen por completo la longevidad automotriz. La mayoría de los conductores cree que los motores mueren por el simple paso del tiempo o por la acumulación pura de kilómetros en el odómetro. Es un error de diagnóstico. Lo que realmente destruye un motor son los ciclos de estrés físico repetitivos y violentos. El enemigo número 1 es el arranque en frío, ese instante preciso donde el aceite lubricante aún descansa en el cárter y las piezas metálicas entran en contacto directo sin una película protectora adecuada. A esto le sumas las fluctuaciones salvajes de revoluciones y los acoplamientos bruscos de la transmisión. Ninguno de estos eventos rompe un motor de inmediato, pero generan una fatiga metalúrgica silenciosa. Microfisuras que crecen despacio, imperceptibles, hasta que un componente cede. El sistema de gestión del híbrido no elimina estos eventos por completo,
pero reduce su severidad de una forma matemática. El motor eléctrico actúa como un amortiguador de par, rellena los vacíos de potencia y suaviza las transiciones críticas de energía. Cuando exiges aceleración a fondo, el sistema no permite que el motor de combustión sufra un choque térmico o mecánico repentino. El motor eléctrico absorbe el impacto inicial del esfuerzo y distribuye la carga de manera uniforme. Es el equivalente mecánico a mover objetos pesados con una grúa asistida en lugar de usar la fuerza bruta de tus brazos. Al eliminar los picos de tensión más severos, la mecánica interna trabaja siempre dentro de su zona de confort térmico y operativo. Es por esto que estos trenes motrices ganan una reputación de ser aburridos por su falta de averías. No hay magia, hay gestión de la energía Pullía, el tercer factor, el más incomprendido y el que genera más desconfianza entre los entusiastas de la mecánica, es la transmisión. Cuando la gente escucha la palabra CVT o transmisión de variación continua, se encienden las alarmas. Y con razón, las cajas CVT convencionales de correa y polea tienen un historial alarmante de sobrecalentamiento, roturas de bandas y reparaciones que superan el valor comercial del vehículo. Sin embargo, lo que ocultan los manuales técnicos es que la SVT de un híbrido de Toyota no comparte absolutamente nada con una CVT tradicional, excepto el nombre comercial. Una transmisión automática convencional es una obra de relojería extremadamente compleja. Embragues hidráulicos, bandas de freno, válvulas solenoides y múltiples conjuntos de engranajes planetarios. Docenas de puntos potenciales de falla física y degradación del fluido por fricción. Una CVT estándar reduce esto a dos poleas cónicas unidas por una correa de acero que sufre una presión lateral inmensa, pero la SVT híbrida elimina todo eso. No hay correas que puedan patinar, no hay embragues que se desgasten, no hay circuitos hidráulicos complejos que pierdan presión. Lo que encuentras al abrir esta caja es un único y robusto juego de engranajes planetarios acoplado directamente a dos motores eléctricos. Es un mecanismo puramente síncrono y conceptualmente simple. Menos piezas móviles significan menos fricción, menos generación de calor y por ende, casi nula probabilidad de fallo mecánico catastrófico bajo condiciones de uso severo. Por eso, las empresas de transporte urbano compran estos vehículos en masa, porque el costo por kilómetro operativo es imbatible al eliminar la variable de la reconstrucción de la transmisión. Cuando unes estos tres pilares, el resultado no se suma, se multiplica. Tienes un motor que trabaja bajo un régimen de carga minimizado. Tienes un sistema electrónico que absorbe los golpes de ariete mecánicos de la aceleración. Y tienes una transmisión desprovista de los componentes de desgaste habituales. Cada pequeño porcentaje de daño evitado en cada trayecto se acumula de manera positiva. Imagina pulir una imperfección microscópica en una pieza metálica todos los días antes de que se convierta en una grieta. Al cabo de una década, tu motor sigue funcionando con tolerancias de fábrica, mientras que el motor del vecino, sometido al estrés convencional, ya requiere una rectificación completa. No es suerte, es diseño inteligente diseñado para prevenir el daño antes de que ocurra. Pero esto no es todo lo que puedes hacer. Hay más ajustes y secretos de mantenimiento preventivo que los concesionarios prefieren no revelar para asegurar el flujo de vehículos en sus talleres de servicio. Ahora que entiendes la física y la ingeniería detrás de la longevidad de estos motores, es momento de dejar a un lado la teoría de fábrica y ensuciarnos las manos en el taller. Porque aquí es donde la mayoría de los propietarios, e incluso muchos mecánicos independientes que no se han actualizado, cometen errores críticos que sabotean toda esa brillante ingeniería de la que acabamos de hablar. Los concesionarios adoran cuando ignoras estos puntos, porque una batería de alta tensión degradada o un sistema de refrigeración obstruido significan facturas de reparación de 4 cifras que terminan en sus cuentas bancarias. Vamos a abrir el capó y hablar del primer ajuste práctico que casi nadie toca, hasta que es demasiado tarde. El sistema de gestión térmica del inversor y el refrigerante específico de ultra baja conductividad. En un vehículo convencional, el radiador solo enfría el bloque del motor. En un híbrido, tienes dos circuitos de refrigeración completamente independientes, con dos depósitos de expansión separados. Uno es para el motor térmico y el otro, crucial para tu bolsillo, es para el inversor-conversor. El cerebro eléctrico que transforma la corriente continua de la batería en corriente alterna para los motores. La semana pasada entró al taller un cliente con un modelo 2018 que mostraba un código de error de sobrecalentamiento del sistema híbrido.
El concesionario le había presupuestado un inversor nuevo por $2.400. Al revisar el historial, descubrí que habían rellenado el depósito del inversor con un refrigerante universal barato de gasolinera en lugar del fluido original de tecnología de ácidos orgánicos libres de silicatos. Los silicatos del fluido incorrecto se habían precipitado, creando una capa aislante térmica en los microcanales del inversor. ¿La solución real? Un lavado profundo del circuito con agua destilada y la instalación del fluido correcto. Costo de los materiales, $35. Tiempo de trabajo, 45 minutos. El coche salió funcionando perfectamente, ahorrándole al dueño más de $2.300 por un ajuste de mantenimiento básico. Físicamente, el inversor maneja corrientes que superan los 100 amperios bajo aceleración fuerte. Esto genera picos térmicos localizados que pueden degradar los transistores de potencia si el fluido pierde sus propiedades térmicas o dieléctricas. La regla de oro en el taller es reemplazar este fluido cada 80.000 kilómetros o 4 años, lo que ocurra primero, en lugar de los intervalos extendidos de 150.000 kilómetros, que alegremente prometen los manuales comerciales para simular un costo de mantenimiento bajo. Mantener este circuito limpio reduce la resistencia interna del sistema de carga hasta un 8%, lo que se traduce directamente en un menor consumo de combustible y una vida útil extendida de los componentes electrónicos más caros del vehículo ahora. Aquí está el segundo ajuste, y este es el talón de Aquiles más ignorado de todo el maldito sistema: el filtro de aire de refrigeración de la batería de alta tensión. La batería de tracción de níquel metal hidruro o de iones de litio no está debajo del capó. Está ubicada debajo de los asientos traseros o en el maletero, para mantener sus celdas dentro del rango óptimo de operación, que se sitúa estrictamente entre los 25 y los 40 grados Celsius. El sistema succiona aire directamente de la cabina a través de una rejilla ubicada generalmente en el lateral del asiento trasero. El problema es que nadie le dice al propietario que detrás de esa rejilla hay un filtro de malla fina. Con el tiempo, el pelo de las mascotas, el polvo de la tapicería y las fibras de la ropa bloquean esta rejilla. Cuando el flujo de aire cae por debajo del 40% de su capacidad nominal, la temperatura interna de las celdas centrales de la batería se dispara durante los ciclos de frenado regenerativo. Como el sensor de temperatura general del paquete promedia la lectura, el coche no te encenderá una luz de advertencia en el tablero hasta que el daño por estrés térmico ya sea irreversible, provocando una resistencia interna alta y reduciendo la capacidad de retención de carga de la batería. Hace un mes atendí un caso anónimo de un conductor de plataforma que notó que su consumo de combustible había aumentado un 15% de la noche a la mañana. El motor de gasolina se encendía casi de inmediato al detenerse. En el concesionario le diagnosticaron degradación natural por kilometraje y le recomendaron cambiar el paquete de baterías completo por $3.500. Cuando desmonté la rejilla del asiento trasero, el filtro estaba completamente sellado por una capa de pelusa compacta. La batería no estaba muriendo por vieja, se estaba asfixiando. Retiré el filtro, lo limpié con aire a presión, instalé una malla nueva de reemplazo que costó exactamente $12 y borré los códigos de rendimiento de la unidad de control. El coche recuperó su consumo original de inmediato. Tiempo de instalación, 10 minutos. La física detrás de esto es simple. Por cada incremento de 10 grados Celsius por encima de su temperatura máxima de diseño, la tasa de degradación química de las celdas de la batería se duplica debido a la aceleración de las reacciones parasitarias internas. Limpiar este filtro cada 6 meses o cada 2 cambios de aceite es la acción individual más barata y con mayor impacto económico que puedes realizar en tu garaje para asegurar que la batería dure 500.000 kilómetros sin perder eficiencia. Esto nos lleva directamente al tercer ajuste crítico. Un secreto mecánico que los talleres de frenos convencionales detestan porque les arruina el negocio: el mantenimiento preventivo por subutilización de los frenos de fricción. En la parte 1 te expliqué que el motor eléctrico absorbe el trabajo pesado, y eso incluye detener el vehículo. Gracias al frenado regenerativo, cuando pisas el pedal del freno, los motores eléctricos cambian su polaridad para actuar como generadores, deteniendo el coche mediante resistencia magnética mientras recargan la batería.
Las pastillas y los discos de freno físicos solo entran en acción real cuando realizas una frenada de emergencia o cuando la velocidad cae por debajo de los 10 kilómetros por hora. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto en el mundo real? Las pastillas de un híbrido pueden durar fácilmente 150.000 o 200.000 kilómetros. Suena fantástico, ¿verdad? Pero aquí está la trampa oculta. Como las pinzas de freno, casi no se mueven y no generan el calor extremo de un sistema convencional. La humedad ambiental y la suciedad de la carretera se acumulan en los pasadores deslizantes y en los extremos de las pastillas. Con el tiempo, el metal se oxida y los pasadores se bajan, bloqueando la pinza en una posición fija. Esto causa dos problemas graves. O bien la pastilla se queda rozando ligeramente el disco permanentemente, destruyendo tu consumo de combustible y sobrecalentando el buje de la rueda. O bien la pinza se atasca tanto que, cuando necesitas frenar de verdad en una emergencia, solo frena una rueda, comprometiendo gravemente la estabilidad del vehículo. Tuvimos en el taller un SUV híbrido cuyo propietario se quejaba de un chirrido constante en la rueda trasera derecha y una pérdida de autonomía en modo eléctrico. Un centro de servicio rápido le habían recomendado cambiar los discos y las pinzas completas por $600. Al desmontar la rueda, vi que el disco estaba en perfecto estado, pero el pasador guía inferior de la pinza estaba soldado por el óxido debido a la falta de uso. Desmonté la pinza, limpié el pasador con un cepillo de alambre, apliqué grasa de silicona de alta temperatura específica para frenos y volví a montar todo. Costo de la grasa, $8. Tiempo invertido, 30 minutos por eje. El coche volvió a rodar libre, el ruido desapareció y la resistencia al avance cayó a cero. El ajuste aquí no consiste en cambiar piezas, sino en desarmar, limpiar y lubricar los puntos de deslizamiento de las pinzas una vez al año, especialmente si vives en zonas con inviernos severos donde se usa sal en las carreteras. Es un procedimiento puramente mecánico, de baja complejidad técnica, que evita que el sistema de frenado regenerativo trabaje forzado contra la resistencia de una pinza atascada, lo que mejora la eficiencia del sistema de recuperación de energía en hasta un 5%. Cuando sumas estos tres ajustes prácticos, mantener la conductividad térmica del inversor, asegurar el flujo de aire libre a la batería y garantizar la libertad de movimiento de las pinzas de freno, estás optimizando los puntos exactos donde el desgaste por falta de uso o por mantenimiento incorrecto ataca a estos vehículos. Pero el verdadero corazón de la eficiencia híbrida reside en cómo estos componentes interactúan con el software de gestión de energía. Y hay un procedimiento de calibración oculto que restablece los valores de aprendizaje de la unidad de control para recuperar la respuesta original del acelerador sin gastar un solo centavo. Para cerrar este círculo mecánico, es vital entender que tener un vehículo de altísima ingeniería en el garaje no sirve de nada si lo tratamos con los mismos hábitos y mitos del siglo pasado. Hemos desmontado la falsa creencia de que la complejidad es sinónimo de fragilidad. Analizamos cómo el motor de combustión vive protegido de los peores esfuerzos mecánicos gracias al torque instantáneo del motor eléctrico. Comprendimos que la SVT no es esa caja de poleas traicionera que todos temen, sino un robusto mecanismo de engranajes planetarios virtualmente indestructible. Y en el terreno práctico, vimos que la vida de estos coches no depende de reparaciones milagrosas, sino de detalles tan simples como cambiar el refrigerante del inversor a tiempo, mantener limpio el filtro de aire de la batería bajo el asiento y lubricar unos pasadores de freno que se atascan por falta de uso. Esto nos lleva a una conclusión matemática. El coche no falla por un defecto de diseño, sino por un defecto de mantenimiento inducido por la falta de información. Pero hay un último hábito, un ajuste en tu forma de conducir y de inspeccionar el vehículo, que actúa como el pegamento que une todas estas soluciones. Hablo de la gestión del flujo de energía a través de tu propio pie derecho y de la inspección visual periódica. Muchos conductores compran un híbrido y cometen el error de conducirlo en modo hipereficiente todo el tiempo, acelerando de forma exasperantemente lenta para evitar a toda costa que el motor de gasolina se encienda. Esto es un error de diagnóstico operativo. Las baterías híbridas necesitan ciclos de carga y descarga dinámicos para mantener su salud química. Trabajar constantemente en el umbral mínimo de descarga profunda estresa las celdas periféricas del paquete. La manera correcta de conducir un híbrido para exprimir su vida útil y su eficiencia no es esconder el acelerador,
sino usar la técnica que en los talleres de desarrollo llamamos aceleración decidida y planeo. Consiste en acelerar con firmeza hasta alcanzar la velocidad de crucero deseada, permitiendo que el motor térmico trabaje en su zona de máxima eficiencia térmica, que suele ser entre las 2000 y 2500 revoluciones por minuto, y luego levantar por completo el pie del acelerador durante un segundo. Esto le indica a la unidad de control del motor que la demanda de torque ha terminado, apagando el motor de combustión inmediatamente y permitiendo que el coche planee manteniendo la velocidad, usando únicamente la energía remanente del motor eléctrico. Este simple cambio de hábito reduce los arranques innecesarios del motor térmico en un 20% adicional a lo largo de un año y mantiene la batería operando en su zona de confort de carga, que se sitúa entre el 40% y el 70% de su capacidad total. Además, una vez al mes, tómate 5 minutos para hacer una inspección visual que ningún concesionario te va a ofrecer en una revisión estándar. Con el coche completamente apagado, abre el capó y observa las mangueras del circuito del inversor. Busca cualquier rastro de residuo rosado o blanquecino en las uniones. Debido a las altas presiones y fluctuaciones térmicas de la electrónica de potencia, las microfugas de refrigerante se evaporan casi de inmediato, dejando ese polvo químico como única pista. Detectar esa señal a tiempo te cuesta $0 y evita que el inversor trabaje en seco, una avería que, como ya vimos, destruye el presupuesto de cualquier familia. La semana pasada vi en el taller un coche con 450,000 kilómetros que pertenecía a un profesor de escuela. El motor sonaba como el primer día, la batería retenía la carga de forma impecable y el compartimento del motor estaba impecable. Cuando le pregunté su secreto, no me habló de aditivos milagrosos ni de servicios VIP en la agencia. Me mostró una pequeña libreta donde anotaba los días que limpiaba el filtro del asiento trasero y cuando revisaba los niveles de los dos radiadores. Ese hombre no sabía cómo programar la unidad de control del motor, pero entendía la física básica de su máquina. Sabía que la prevención es infinitamente más barata que la rectificación. Ahí es donde reside el verdadero poder del propietario. La industria automotriz actual está diseñada para crear consumidores dependientes. Te ocultan los manuales técnicos, eliminan las varillas de medición de aceite en algunos modelos y envuelven los motores en plástico, para que sientas que estás ante un reactor nuclear que no puedes tocar. Quieren que te asustes, porque el miedo se traduce en mano de obra facturada a precios astronómicos y en sustitución prematura de vehículos que aún tenían mucha vida por delante. Cuando entiendes cómo funcionan los sistemas de tu coche, dejas de ser una víctima del mostrador de recepción del taller. Ya no te pueden vender un cambio de batería completo cuando solo necesitas limpiar un filtro de $12 de pelusa. Ya no te pueden asustar con una transmisión rota cuando el problema es un pasador de freno oxidado de $8. La autoridad mecánica no te la da un uniforme de marca ni un escáner de diagnóstico de última generación, te la da el conocimiento práctico y la capacidad de mirar debajo del coche con criterio. Los vehículos híbridos no son perfectos, ni son máquinas místicas que desafían las leyes de la termodinámica. Son simplemente piezas de ingeniería muy bien pensadas que, cuando se combinan con un conductor informado, pueden romper todos los récords de longevidad que los fabricantes proyectaron en sus juntas de obsolescencia programada. Mantén los filtros limpios, usa los fluidos correctos, entiende los flujos de energía y no permitas que la falta de información te cueste el dinero que tanto trabajo costado ganar. Al final del día, la herramienta más importante para alargar la vida de tu coche no está